Bueno, chicos, el día de hoy pues vamos a seguir con las derivadas parciales. Esta es una segunda parte del video que yo les he enviado anteriormente. Bueno, pues en primer lugar, pensemos que tenemos eh, o que nos piden que verifiquemos que las siguientes funciones u, donde u depende de x y de y, son funciones de dos variables, satisfacen la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Es una ecuación muy clásica, una ecuación muy conocida en ingeniería, en matemáticas, y que muchos de ustedes pues la van a estudiar en cursos posteriores. Bien, primero pues vamos a calcular la primera derivada parcial de u con respecto a x. Bueno, pues esto va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado. Hay que derivar el logaritmo, ¿cierto? Sería 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada parcial con respecto a x de la función x al cuadrado más y al cuadrado. Y bueno, como ustedes saben, la derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado más y al cuadrado sería entonces 2x dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Como ven, pues tenemos una función que, bueno, no importa, la única pega que tiene esta función es que x y y fueran cero, pero vemos que el logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado, pues para cualquier valor x, xy, donde sea distinto del vector x, de ese vector x, esto va a ser siempre positivo. Ahora calculemos la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Es decir, vamos a derivar de nuevo con respecto a x de esta función. Pero como tenemos un cociente, así que esto lo podemos escribir así, x al cuadrado más y al cuadrado, por la derivada parcial con respecto a x de quién? De 2x multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x por la derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, la derivada parcial con respecto a x de 2x es 2 por x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x por, bueno, la derivada con respecto a x también de esto es 2x. Dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Y bueno, si hacemos una simplificación acá, vamos a tener 2y al cuadrado menos 2x al cuadrado dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿No es cierto, chicos? ¿Verdad? Aquí se aplica la propiedad distributiva. Vamos a tener 2x, pero aquí vamos a tener negativo 4x. Y eso es negativo 2x cuadrado. Y 2y cuadrado por acá. Bueno, ya tenemos entonces las primeras derivadas parciales con respecto a x. A continuación vamos a calcular la primera derivada parcial de u con respecto de y. Bueno, pues esto va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado por la primera derivada parcial con respecto a y de quién? De x al cuadrado más y al cuadrado. Pero esto es igual a 2y, esta derivada con respecto a y es 0. Entonces vamos a tener 2y por x al cuadrado más y al cuadrado. Sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es la primera derivada parcial de u con respecto de y. Siempre y cuando x y y no sean ceros. Tener en cuenta eso, ¿cierto? Bien, ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de u con respecto de y. Esto va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Con respecto a y. ¿Qué cosa? 2y multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado menos 2y por la derivada parcial con respecto a y de x al cuadrado más y al cuadrado. Pueden ver entonces que al simplificar la segunda derivada parcial de u con respecto de y,
Esto va a ser igual a 2 multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado menos 2y por 2y dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Pero si simplificamos esto totalmente, nos va a quedar 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Por lo tanto, vean que la segunda derivada parcial de u con respecto de x más la segunda derivada parcial de u con respecto de y, bueno, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Esto es, lo podemos copiar de acá. Sería 2y al cuadrado menos 2x al cuadrado dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado más 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Podemos ver, para no hacer más largo el lío, ¿verdad? Que tienen el mismo denominador, lo copiamos. X al cuadrado más y al cuadrado, y los numeradores los sumamos, ¿no? 2y al cuadrado menos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Pero como pueden ver, todo nos da 0, ¿cierto? En efecto, se cumple, ¿verdad? Lo que es lo que andábamos buscando, que se verificaba la ecuación de Laplace. Este es un ejercicio que tiene como objetivo el hecho de practicar las derivadas parciales, ¿no? En un curso de ecuaciones con derivadas parciales, ustedes tendrían una ecuación de este tipo donde tendrían que buscar una función que cumpla estas características, ¿cierto? Que la segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda derivada parcial de u con respecto a y nos dé 0. Obviamente no es una sola función que puede verificar esto. Ven que aquí tenemos una función en específico. Ok, jóvenes, hoy vamos a, bueno, ahora a continuación vamos a hacer un ejemplo. Vamos a verificar otra ecuación clásica, que esto cumple otra ecuación clásica, que es la ecuación de onda. De hecho, fue así como se demostró, si mal no recuerdo, creo que fue Maxwell. Maxwell demostró que la luz era una onda. Tomó ciertas ecuaciones de la luz y verificó que cumplía esta ecuación. Pero ya se sabía que esta era una ecuación de onda. Por lo tanto, era lógico deducir entonces que si matemáticamente se cumplía que era una onda, pues físicamente también lo era, ¿cierto? Entonces, esta es otra ecuación muy conocida y vamos a verificar si esta función cumple con la ecuación de onda. Bueno, vamos a tener que calcular, como en el ejercicio anterior, vamos a tener que calcular las primeras derivadas parciales. Sabemos que la función coseno, pues son funciones de dos variables, perdón, las funciones cosenos y senos son funciones que tienen primera, de hecho tienen primera, segunda, tercera, cuarta derivada, la derivada que ustedes quieran. Bueno, pues vamos a calcular la primera derivada parcial con respecto a x. Bueno, pues vamos a derivar coseno, que sabemos que es negativo seno, de x más a por t, por la derivada parcial con respecto de x más a por t. Más, eso es regla de la cadena, más la derivada del seno, que es coseno de x menos a por t, por la derivada con respecto a x de x menos a por t. Ya sabemos que estas derivadas son 1, ¿verdad? Y esta también va a ser 1. Así que la primera derivada parcial de u con respecto de x va a ser igual a menos seno de x más a por t por 1, ¿verdad? Recuerden que la derivada de x con respecto a x es 1, pero esta es una constante. Bueno, es una constante para la derivada, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que este es 0. Más coseno de x menos a por t por la derivada con respecto a x también, que esto será 0. Ahora calcularemos la segunda derivada parcial de u con respecto de x.
Bueno, la derivada del seno es coseno, así que esto sería menos coseno de x más a por t por la derivada parcial otra vez con respecto de x. Vamos a derivar con respecto de x este argumento. Y bueno, otra vez sería 1, ¿cierto, chicos? Más la derivada del coseno es negativo seno. Otra vez, ¿no? Sería negativo seno de x menos a por t por la derivada parcial otra vez con respecto de x de esto. Y otra vez es 1. Tenemos entonces el primer cálculo de la primera derivada con respecto de x. Perdón, la segunda derivada con respecto de x. Ahora vamos a calcular la segunda o la primera derivada parcial, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí. Yo creo que no hay, bueno, aquí hay espacio. Entonces vamos a decir, la primera derivada parcial de u con respecto de x, perdón, de t, disculpen, va a ser igual. Bueno, la derivada otra vez de coseno es negativo seno. ¿De quién? De x más a por t, por la derivada parcial con respecto de t, de x más a por t. Más la derivada del seno es coseno de x más a por t, por la derivada parcial con respecto de t, de x menos at. Entonces, la derivada nos va a quedar así. La primera derivada con respecto de t va a ser igual. Bueno, observen que esto que está acá, con respecto de t, la derivada de x sería 0. Pero la derivada con respecto de t nos quedaría nada más a. Por lo tanto, sería menos a por el seno de x más a por t, más otra vez esta misma historia, ¿cierto? Aquí sería la derivada con respecto a t de esto sería 0 y la derivada con respecto a t sería 1, por lo tanto sería negativo y menos negativo a, ¿cierto? Todo esto es negativo a. Por el positivo, entonces eso es negativo a. Negativo a por el coseno de x más a por t. Bueno, vamos a calcular ahora la segunda derivada parcial de u con respecto de t. Por el mismo motivo sería menos a por el seno de x más a por t por la derivada con respecto de t de esto. La derivada sería a, ¿cierto, chicos? Por el mismo motivo, ¿no? Aquí lo pueden volver a escribir. Sería a menos a por la derivada del seno. Bueno, perdón, aquí sería, disculpen ustedes, aquí sería, si esto es seno, esto es coseno, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Y aquí también. Entonces aquí sería menos seno. Ah, no, perdón, aquí estamos bien. Pero acá, la derivada del seno es coseno. Menos a, ahora sí, la derivada de coseno es negativo seno. Vamos a ponerle aquí negativo seno. De x más menos a, perdón, que sería menos a. Menos a por t multiplicado por la derivada parcial con respecto de t de este argumento, ¿verdad? Que sería negativo a. Por lo tanto, vean que la derivada con respecto de u con respecto de t va a ser igual a por a, sería negativo a cuadrado por el coseno de x más a por t. Menos por menos es menos.
a al cuadrado por el seno de x menos a por t. Bueno, no sé si notan que si multiplicamos a al cuadrado, vean que si multiplicamos a al cuadrado por la segunda derivada parcial de u con respecto de x, vamos a multiplicarlo a cuadrado, miren, por esta, que sería menos coseno de x más a por t, menos seno de x menos a por t. Esto es igual a menos a al cuadrado por el coseno de x más a por t, menos a al cuadrado por el seno de x menos a por t. Pero observen que esto que está aquí es esto mismo que está acá, ¿lo ven? Si yo multiplico a al cuadrado por la segunda derivada parcial de u con respecto a x, voy a obtener este resultado que es este mismo que está aquí. Y por lo tanto, cumple la ecuación de onda unidimensional. Esto que está acá entonces es la segunda derivada parcial de u con respecto de t. Que como les decías, es otra ecuación clásica en lo que es la teoría de ecuaciones en derivadas parciales. Que muchos de ustedes pues van a usar derivadas parciales ya sea en ingeniería eléctrica o ya sea en física o ya sea en matemática, ¿de acuerdo? Es una ecuación muy importante. Bueno, espero les haya gustado el video, jóvenes.